Alla vigilia del mondiale del 1986, l'Argentina in quel premondiale non aveva ottenuto buoni risultati. In più, c'era anche una situazione economico-politica non molto equilibrata, si era passati dalla dittatura, di Videla alla giovane democrazia di Alfonsín e il pubblico e anche la stampa erano molto scettici su il possibile risultato dell'Argentina. Jorge Valdano come aveva vissuto questi giorni alla vigilia di quel mondiale? Lo veía desde España en una época pre-internet. Eh, pero luego me enteré de que había incluso una conspiración política contra Bilardo. La aspiración de cambiarlo antes de que empezara el Mundial. Esa es una de las razones por las que Argentina fue la primera selección en llegar a México. Eh, Más que viajar a México para jugar el Mundial, escapábamos de Argentina para que no tomaran medidas extremas. Habíamos clasificado de una manera muy agónica Sì. y luego en los partidos amistosos el equipo no respondía. Yo recuerdo un amistoso en Francia donde perdimos 2-0, en donde Maradona no la tocó. Mh-mh. Y, Strano. extraño, extrañísimo. Y yo me dije, no hay ninguna posibilidad de que nos vaya bien en México, ¿no? Pero luego me enteré que Maradona estaba haciendo una pretemporada a las órdenes del doctor Dalmonte en Roma, de manera que estaba intoxicado Sì. físicamente, ¿no? E poi in Argentina hai parlato di Bilardo, c'era sempre questa diatriba. Menotti, gioco romantico, il bel gioco offensivo, Bilardo più ossessivo, più difensivista. Era davvero così, sì o no? Sí, sí, era una guerra civil, Eh, cada uno con sus soldados, periodistas, mm. para un lado y periodistas para el otro lado. Eh, Ahora, Bilardo, de alguna manera, ha ganado la batalla ideológica, ¿no? Es una persona muy querida, sus historias se cuentan siempre con una sonrisa, eh, pero efectivamente él eh, ponía el triunfo por encima de todo, ¿no? Por encima del bien y del mal. Ma tu come filosofia di gioco, da che parte stavi? No, yo era menotista Ah, total, pero nunca tuve problemas con Bilardo. Bilardo nunca me reprochó ser menotista y además me dio muchos privilegios, ¿no? Yo jugué todos los minutos en el Mundial. Fui junto con Pasarela y Maradona el único al que le respetó el número de su equipo. Yo llevaba el número 11, Maradona el 10, Pasarela el 6. Los demás eran por abecedario. e voleva convocarti anche per il mondiale del 1990. Tu ti eri già ritirato 3 años, nell'87. 3 años, sí. Sí, esa fue una historia que me alejó aún más de Bilardo. Nunca más volvimos a hablar. Me pidió que le entregara 6 meses de mi vida y que él me iba a dar un mundial. Y una semana antes de pensar el mundial me dijo que no me veía, ¿no? De hecho, provocó un alejamiento aún mayor, no solo ideológico, de Bilardo, ¿no? Pero, pero no he dejado de quererlo, ¿no? Ha sido una persona que marcó mucho mi vida porque fue en el Mundial del 86. Beh, quel Una, mondiale del 1986 che parte con il botto per l'Argentina e per Valdano, sí, che fa 2 gol contro la Bulgaria. sí, no, contra Corea. Perdona, Sí, contro la Corea del Sud. contra Corea. Los dos primeros goles parten de una falta que le hicieron a Maradona. En ese partido a Maradona le hicieron más de 10 faltas, una barbaridad, lo trataron muy, muy mal. Y este es un gol que nos ayudó a sentirnos más aliviados, porque Sì. estábamos muy angustiados, muy inseguros. Teníamos dudas de poder ganarle a Corea.
y es increíble la transformación porque un mes después no teníamos ninguna duda de que le ganaríamos a Alemania, ¿no? La transformación de la selección en un mes fue algo milagroso, algo pocas veces visto, ¿no? Poi vincete anche contro la Bulgaria, pareggiate con l'Italia e soprattutto si profila all'orizzonte l'ottavo di finale contro l'Uruguay. Alla vigilia di quell'ottavo di finale, Maradona dice che ha paura per il gioco molto duro degli uruguagi. Il commissario tecnico Borras dell'Uruguay risponde: se ha paura è meglio che vada a giocare con le bambole. Sí, sí, efectivamente. Uruguay se había clasificado frente a Escocia en el partido anterior y nosotros habíamos ido a Ah, ver el partido. A Uruguay le echan un jugador, le expulsan a un jugador en el minuto uno y sin embargo con 10 jugadores logra que no ocurra nada en el partido. Eh, pero perdiendo mucho tiempo, siendo muy violento, y por eso las declaraciones de Maradona. Sin embargo, el partido fue bastante tranquilo, arbitrado por un italiano, eh, que le anuló un gol a Maradona y sì. 6 meses después le pidió perdón a Maradona porque entendió que se había equivocado al anularle un gol. Merecimos ganar, claramente, pero el resultado fue solo de 1-0. Gol de Pasculi también con Sì. larga relación con Italia. Pero fue un partido que debimos haber ganado 3 o 4-0 con un gran Che Maradona. stava crescendo. Estaba creciendo de una manera deslumbrante, ¿no? Se habla poco del Maradona contra Uruguay porque el siguiente partido era contra Inglaterra y Inglaterra se lo ha mangiato todo, ¿no? Parliamo di questa partita con l'Inghilterra, ma prima parliamo di che cosa è successo con la maglia, con la camisetta. Perché l'Inghilterra deve giocare in maglia bianca, voi dovete giocare con la maglia più scura, avete delle maglie scure che però tengono troppo caldo. Eso es. E raccontaci com'è andata. Bueno, el segundo equipaje de la selección argentina era azul oscuro, pero de una tela de algodón muy gruesa. Como cuando jugamos en Puebla, llovió, la camiseta tomó Sì? peso y pesaba 2 kilos cada camiseta. Y Bilardo dijo, Non si può giocare. nunca más jugaremos con esta camiseta. Y no había otra solución, de manera que fueron a una de las ferias que había en México a comprar Sì, siete andati camisetas, in un quartiere popolare a comprare camisetas, magliettine contraffatte. camisetas piratas Sì. que valían 5 euros cada una, que le pusieron unos números cabareteros, todo brilloso, un escudo que no era el de la AFA, y el día anterior al partido, todas nuestras cocineras y nuestras camareras de la concentración estaban cosiendo la camiseta, ¿no? Aquello pasó a la historia como un ejemplo de la capacidad de Bilardo para improvisar soluciones, ¿no? Para mí es todo lo contrario, para mí es un ejemplo de lo que no se puede hacer. No se puede ir a un mundial a buscar soluciones de este tipo y no tener ropa decente para jugar uno de los partidos más importantes de la historia. Certo, una partita importantissima, il quarto di finale contro l'Inghilterra. Ricordiamo qualche anno prima c'era stata anche la guerra tra Inghilterra ed Argentina per le Falkland o Malvinas, come dicono gli argentini, quindi una partita carica di tensione e in quella partita lì succede quel che succede. Sí, È la mano di Dio sì o è la mano di Dio no? O è la mano di Maradona, la furbizia di Maradona? bueno, en esos días Maradona era Dios. Sì. Y la frase estuvo muy bien traída, ¿no? Esta es una jugada que justifica el VAR. Sì? Ma tu hai capito subito che aveva toccato con la Sí, mano. sí. Pero bueno, cuando llegué a abrazarlo,
Le dije, fue con la mano. Y me Eh. dijo, después te cuento. Pero, bueno, Diego era el rey por las virtudes y era el rey por las astucias. Era un jugador muy astuto, ¿no? E Y en quando fa este, questa cosa qua? bueno, esto compensa el otro gol. Este vale por dos. Sì. Este vale No, por dos. per 3, per Por 4. 3, por 4, sí, ya es un gol para siempre. Un gol que queda en la historia del fútbol, que convierte al Estadio Azteca en un mito. Tu sai che quando lui in questo momento supera Shilton è perché gliel'aveva suggerito il fratello Sí, qualche anno prima? efectivamente, sí. Me lo dijo a mí en la ducha. Mm. En la ducha yo le dije, bueno, ya está, Diego, en la misma altura que Pelé en la historia del fútbol, ya está. Mm. Y me dijo, fíjate cómo son las cosas. Yo te quería dar la pelota a ti que estaba en el segundo, que venías en el segundo palo, pero siempre había un inglés que se me cruzaba y tenía que cambiar de idea, ¿no? Y luego me dijo, cuando estaba delante de Shilton, me acordé de lo que me había dicho mi hermano, ¿no? Eh, esto es una historia muy, muy interesante que yo la he escrito alguna vez para Fran Football, eh, porque nos ayuda a entender cómo funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Ideas aprovechadas, ideas desechadas y la cabeza funcionando a la velocidad de un rayo, ¿no? Tu hai scritto anche 2 libri. No, yo he escrito 10 libri. 10 libri hai scritto. Sì. Ma io ne ho solo 2. Perché ne ho solo 2? Il sogno di Futbolandia e le 11 virtù del leader. Bueno, esos son los que se Ah, perché publicaron sono en tradotto Italia, in sí, Italia. Sì. efectivamente, sí. Pero he escrito bastante más. E quali sono le 11 virtù di un leader? Bueno, cada uno tiene las suyas. En cada equipo hacen falta virtudes distintas, pero hay algunas que son universales, ¿no? La credibilidad, o sea, que sea una persona íntegra moralmente, la pasión, la confianza, la selección del talento, el sentimiento de equipo, la humildad. O sea, hay un montón de razones que hacen a un buen líder, pero no a un buen líder del fútbol, a un buen líder de un equipo en cualquier ámbito, ¿no? E da questo punto di vista Maradona com'era? Era generoso, era valiente, era virtuoso y dentro del campo era extraordinariamente feliz. En ningún sitio fue más feliz que dentro de un campo de Come fútbol. Messi? Más que Messi, porque tenía un mayor manejo del espectáculo, era más apasionado y era un rockstar, ¿no? Era un rockstar. En cambio, Messi logra cosas Sì. parecidas, pero desde la tranquilidad. Anche qui è come una rockstar. Sempre quella partita con l'Inghilterra. Qui siamo ancora nel primo tempo 0-0. Te la ricordi questa scena? Sí, sí, perfectamente. Con el banderín del Conne, ¿no? El banderino, sí. Sì. Sí, sí. Grande discussione, eh? Sí, sí, sí. Guarda, guarda. E Maradona ride qua. ¿Maradona? Ride. Sí, sí, Con la sí, sorriso, sí, no? sí. Estaba muy relajado, tenía esos días una sensación de poder muy grande porque se Sì. sentía muy bien físicamente. Él había tenido en España una lesión muy grave de tobillo y para México el profesor Dalmonte le había preparado un cajón donde él metía el pie y había un sistema de pesos y contrapesos para fortalecer Ah. el tobillo, ¿no? Lesionado. Y a mitad de campeonato me dijo, es la primera vez en 2 años que siento la pierna Ah. estable, ¿no? Estable. Y yo creo que aquí estaba en plenitud física, en plenitud física. Anche nel 94 stava nel pieno della sua forma fisica. No, en el 94 no. No. No, no. Y en el 90 tampoco. No, No, nel 90 sicuro che no. la plenitud física la tuvo en el 86 porque había hecho la pretemporada
y porque por primera vez en su vida posiblemente estuvo durante 2 meses durmiendo y comiendo. Con eso era Mm. suficiente. El doctor Oliva, que era Sì, el médico de Argentina con mi Menotti, ricordo. que fue catedrático en Milán, una persona muy, muy interesante, decía que Maradona era como los gatos, Mm. que comiendo y durmiendo saltaba las tapias, ¿no? Bueno, pues Maradona en el 86 era un gato. Ma quando gli è successo quello che gli è successo nel 94, tu che cosa hai pensato? Yo estaba lejos, no, no, Ah, no tenía referencias para pensar, pero bueno, Diego, lo sabíamos, tenía una personalidad adictiva y todo lo que se decía era preocupante porque podía ser verdad, ¿no? Sí. ritorniamo al mondiale dell'86. Voi giocate quasi sempre a Città del Messico e 2 partite a Puebla. Tra una città e l'altra ci sono 120 km, più o meno alla stessa altitudine. È stato un vantaggio. Sí, una pequeña ventaja, pero de todas maneras preferíamos no jugar en altura. La altura era un problema, no era una solución para Argentina. Y el Estadio Azteca eran dos problemas. Uno era la altitud y otra eran las condiciones del terreno de juego, muy malas. O sea, cuando vemos el gol de Maradona, hay que mirarlo con la luz de las condiciones en las que estaba el campo. Da la sensación de que Maradona jugaba en un billar y no, era un campo malísimo, malísimo. Sin embargo, eh, él sacó todo el talento del barrio, ¿no? El talento de la calle. Quando si gioca un mondiale si guardano le altre partite. Sí, sí, sí. Quindi hai visto anche questa magari. Quando Zico sbaglia un calcio di rigore contro la Francia, lui che di calci di rigore non ne sbaglia mai. Sí, bueno, cosas que ocurren, ¿no? In quella stessa partita non sbaglia solo Zico, poi si va ai calci di rigore e sbaglia prima Socrates, poi sbaglierà anche Platini il giorno del suo compleanno. Increíble. Los tres mejores jugadores que estaban Sì. en el campo en ese momento. Tres cracks extraordinarios. Uno de ellos, Zico, con una precisión extraordinaria. Y Platini no era un hombre especialmente nervioso, No. era un hombre tranquilo. Pero Tu li tiravi i calci di rigore? Jorge? en una tanda de Sì. penalti sí tiraba. Y en el Madrid también tiré penalti, sí. Ma emotivamente come Hasta, stavi? al extremo, Mm. al extremo. Bilardo le preguntó a la FIFA si un jugador no podía ser acompañado por otro jugador hasta el punto del penalti, ¿no? Ah, Que fuera interessante. acompañado. Sí, 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 sí. Sí, Interessante. sí, sí. Eh, Últimamente, en los últimos días, he estado con Ancelotti y me dijo que estaban investigando sobre la mejor manera de lanzar un penalti en una tanda. Y una de las conclusiones a las que habían llegado es que cuando más rápido vaya el jugador a la pelota, cuando más rápido vaya a tirar el penalti, menos posibilidades de ansiedad, de angustia, ¿no? Bueno, Mi dicevi prima di Maradona che guardava tutte le partite? guardaba tutte le partidas, sí. Le apasionaba el fútbol. Era un gran jugador y era un gran tifosi, era un gran hincha, ¿no? Ma anche per studiare gli avversari o no? También Mm. analizaba muy bien, analizaba muy bien. Allora, Maradona che dopo le 2 reti contro l'Inghilterra, qui siamo in semifinale, fa la stessa cosa contro il Belgio forte con Sí, Pfaff, con sí, Geres, sí, con sí, sí. Schifo, con Keulemans. Sí, fíjate, aquí me anulan un gol a mí, Sì, appunto, que me llevo la che gol. pelota delante, el árbitro dice Eh. que le he pegado con la mano y yo siempre he dicho que he pagado los gastos por la mano de Maradona contra Inglaterra. Claro. Claro, Rivediamo, guarda, sí, non la tocchi con la fíjate, mano. fíjate, Qui state ancora 0-0, 0-0, 0-0, primer tiempo. La mano la tengo Sì, atrás, pero eh, la mano contra sì. Inglaterra había provocado mucha literatura. 2 goles con la mano no, no, Ma del VAR no cosa era. pensi? ¿Él?
¿Tú qué piensas del VAR? No tengo una mala impresión Mm, del VAR. Primero, que, que aborta el grito sagrado del gol. ok. Solo por eso no me gusta. Pero además, el fútbol es un juego primitivo, hijo de su tiempo. Y la tecnología es todo lo contrario al fútbol. Y además es peligrosa porque la tecnología es muy invasiva. Empezamos con el VAR, ya veremos dónde terminamos, ¿no? Yo Mhm. estoy convencido que antes de 10 años van a arbitrar robots, ¿no? No, speriamo di no. Cioè, Allora giocano anche i bueno, robot. yo, yo ya me conformo con que no sea robot el delantero centro, por lo menos, o el portero, Sì. ¿no? Que sea el árbitro. Es lo menos arriesgado. E poi dopo la rete annullata a Valdano si scatena Maradona Bueno, che fa Maradona fa. sí, sí, sí. Ahí ya empieza a conectar con Burruchaga. Burruchaga era un jugador muy talentoso. Y Diego ya estaba en un momento de gran confianza y había que darle todos los balones a él. O sea, lo mejor que podíamos hacer es darle la pelota a Maradona, ¿no? Y daba igual si estuviera marcado. Si está marcado hay que dársela a lo mismo, ¿no? Ma perché Maradona e Messi potevano nascere solo in Argentina? Y Di Stéfano. Di Stefano, è vero, anche Di Stefano. Son hijos de una cultura futbolística muy fuerte, muy fuerte. Argentina, cualquier taxista sabe de fútbol tanto como cualquier profesional, ¿no? Allora mi dici però qual è la differenza tra il giocatore, il fuori classe argentino e quello brasiliano? El brasiliano es más artístico, ¿no? Es plus artístico. El argentino eh, tiene más fuerza de carácter, ¿no? El jugador argentino generalmente es líder en los equipos en lo que está, ¿no? Esa puede ser una diferencia, pero luego hay muchas semejanzas, ¿no? Sudamericanos, amor al fútbol, el fútbol como medio para salir de la pobreza, o sea, hay muchos puntos en común, ¿no? C'è ancora il calcio di strada in Argentina? Hay también ahora el fútbol No, ¿cómo cada se dice? vez ¿Cómo se dice strada? de la calle, De la de la calle, calle. bravo. El fútbol es cada vez más académico en todos los sitios, ¿no? Pero yo confío en que la academia empiece a llevar cosas que antes estaban en la calle y que ya no están en la academia, ¿no? La academia exagera el fútbol a uno o a dos toques, ¿no? Y, y eso anula al jugador diferente, anula al virtuoso, ¿no? Stai parlando un po' anche come un allenatore. Hai fatto l'allenatore. Perché hai smesso dopo? Bueno, tuvo tres experiencias, una en el Tenerife, otra en el Real Madrid y otra en el Valencia. Y luego me convocó Florentino Pérez para ser director deportivo del Real Madrid. Estuve 4 años y fui tomando distancia con la profesión. Eso, uno. Dos, creo que ser entrenador no es la mejor profesión si vivimos una sola vez. Porque È più bello se es, giocare. se infinitamente más bello jugar. Cambio entrenador se es las 24 horas del día. Uno es entrenador las 24 horas del día. Y, y el día te ofrece más cosas, te ofrece la lectura, el cine, el viaje, no solamente el fútbol, ¿no? Y para el entrenador todo es fútbol. A proposito di lettura, Soriano, Borges, Márquez. Bueno, Borges por encima, Ah, es Maradona. ¿Eh? Borges e Maradona. Eso es. Eso. Messi chi è? Bueno, Cortázar seguramente, ¿no? Pelé? Julio Cortázar. Bueno, ahí ya entramos con Osvaldo Eh, Soriano porque, sì. porque ama el fútbol. Osvaldo Claro, Soriano ama el certo. fútbol, claro. Ascoltiamo anche alcune parole di Bilardo. Hace 3 años cuando dije que Maradona era un gran jugador, que era uno de los mejores jugadores del mundo, y para mí, yo le pedí siempre 30 días. Digo, déjame entrenarte 30 días. Nunca tuve la suerte de entrenar con él 30 días.
Yo creo que en este momento está demostrando que es lejos el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. Lo que hace él es imposible. Entonces, él sí marca la diferencia. Pero la marca jugando en función de equipo. Porque lo que se sacrificó este chico hoy, yendo de área a área, de área a área, no está en BD, va de un lado para el otro, está en la cancha alentando a su compañero, en el tiempo alentando a su compañero, yo creo que es el verdadero ídolo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Firmo debajo de Bilardo, ¿no? Estaba especialmente conectado con el fútbol en esos días, porque era la oportunidad de su vida de mostrarle al mundo que era el mejor, ¿no? De hecho, Zico dijo, vengo de una lesión. Platini dijo, yo vengo a ayudar al equipo. Y Maradona, antes del campeonato, dijo, yo vengo a demostrar que soy el mejor del mundo, ¿no? Que es adquirir un compromiso que luego hay que cumplirlo, ¿eh? O sea, Allora, prima di Maradona abbiamo visto questo gol straordinario che è stato definito il gol del secolo, ma secondo me c'è un'altra rete di Maradona con la maglia del Napoli. Guarda questo calcio di punizione contro la Juventus. esto solo lo hace Maradona. Esto solo lo hace Maradona. Nadie más que Maradona. Es físicamente imposible. O sea, las leyes de la física terminan poniéndose en peligro por esta falta que tira Maradona. Es que hay que acariciarla a la pelota para ponerla ahí, ¿no? Jorge, ti devo far vedere un'immagine, la prendiamo un po' sul ridere. La prendiamo un po' sul ridere. Bueno, Hai già capito che cos'è? sí, perfectamente. Perfectamente. Último minuto del partido. State già 2-0 contro il Belgio in semifinale. Obra de arte de Maradona. Sì, Y para terminar la obra de arte, ma se arrivi stanco arrivi. bueno, No. si vemos la Sì, la jugada desde el principio, yo estoy en mi área appunto. saltando Appunto, delante sì. del que hace el saque lateral, ¿no? È per questo che dico che arrivi stanco Sí, su sí, quel sí. pallone. Sí, sí. Pero bueno, Però è facile sbagliare sul 2-0. dai. esta jugada ahora me sirve para dar conferencia. Perché? Bueno, porque de esta jugada a la final hay una historia para contar, ¿no? Porque esto, antes de jugar la final, hay que cicatrizarlo, esto, Sí. ¿no? Hay que curarlo esto, ¿no? Y da para una conferencia, sí. Ah, e poi So- comunque la ferita la curi bene perché Sí, in finale lo fai il claro, gol claro, del claro. 2-0. Exacto. Con otro peligro, con tiempo para pensar, que es lo peor que le puede pasar a un delantero, ¿no? Tener tiempo para pensar en una final de Copa del Mundo. E ricordiamo che in occasione di questa finale l'Argentina vince per 2-0. Sembrate in totale controllo della partita, perché ricordiamo la rete di Brown, poi il tuo gol, Sì. e poi che cosa succede? 2 goles de córner. Los 2 goles Della Germania. de la Germania de Li córner. vediamo dopo. Intanto No, qui este es, vediamo il primo este es el primero de Brown. Sì. Este es el primero de Brown, que yo creo que es el único gol que metió en su vida y lo metió Sí. en una final de la Copa del Mundo. Ma è come Thuram con la Francia nel Sí, 98 exacto, in semifinale. exacto. Y luego vienen los 2 goles de Alemania. No Su había... corner quasi in fotocopia, perché Sì, c'è una sì. prima deviazione e poi Sì. una seconda deviazione. Bilardo decía siempre que su familia había comido toda la vida por los córneres al primer palo. Ah, Porque él entrenaba córner al primer palo, alguien la tocaba, otro le metía el gol. Y decía que su familia había vivido de eso, porque él en todos los equipos... hanno hacía- mangiato troppo, hanno mangiato troppo. Sí. Y entrenábamos para que no nos ocurriera eso. Y en una final de la Copa del Mundo nos viene a ocurrir esto. Bilardo era tan obsesivo que 1 hora después del Mundial estábamos haciendo la maleta y vino a mi habitación y me dijo, Valdano, es para matarnos. 2 goles de córner, es para matarnos. Però poi, pochi minuti dopo, Vamos un momento. Maradona verso Burruchaga, Rummenigge y Beckenbauer, cuando coincidíamos en partido del Real Madrid con el Bayern Múnich, cada vez que yo aparecía, sì, se agarraban la cabeza.
porque ellos están convencidos de que una vez que empataron 2-2, tendrían que haber ido a la prórroga. Que en la prórroga Sí. Alemania era más fuerte físicamente que Argentina. Pero como empataron, fueron a por el tercero y descuidaron a Maradona, ¿no? Y Maradona è il che le dà il passe a Burruchaga, un passe straordinario. Ricordiamo che Rummenigge fa il primo gol della Germania, Beckenbauer era l'allenatore di quella squadra che poi 4 anni dopo avrebbe vinto il mondiale. Voglio farti sentire anche alcune parole di Maradona. La final me lo confirma, que Argentina es un equipo completo y no solo un jugador. Sí, fuimos un equipo, sí. Fuimos un equipo que sabía jugar con un genio. Un equipo maduro, que entendía que teníamos un talento superior y lo supimos utilizar durante todo il campionato, no? Per quel che ti riguarda, questo è stato il più bel momento della tua carriera? Sí. Un mundial no se parece a nada. Un mundial es lo máximo. Es lo máximo. Dura toda la vida. Si tú me preguntas cada minuto de la final, yo tengo una historia para cada minuto. Lo que hablé con el árbitro, lo que hablé con mis compañeros, E ti ricordi las tutto? miradas, me recuerdo todo. Le hice hombre a hombre a Briegel. O sea, la orden de Bilardo es que yo le tenía que hacer marcaje personal a Hans-Peter Briegel. È dura, eh? Durísima, durísima, durísima. Había un periodista mexicano que dice que Hans-Peter Briegel significa ferrocarriles nacionales alemanes. y yo creo que es verdad, yo creo que es verdad, sì. Ok, io ho preparato la mia squadra, il top Andiamo. 11 del mondiale d'86, però adesso mi devi dire la tua. Importa chi fai giocare? Importa Pumpido. Non Shilton. No cometió ni un solo error Sí. durante el Mundial. Y además no había nadie, ningún portero que le pegara tan bien a la pelota con el pie como Pumpido, Ok. ¿no? A 60 metros te la ponía en el pecho, ¿no? In difesa? Geret, Gerets, il belga, sono Gerets. d'accordo, l'ho messo anch'io. Ruggeri, Ruggeri l'ho messo anch'io. Con Förster, Foster de Alemania, bene. A sinistra Breme? a sinistra Gordillo, Ah, Gordillo. de España, sì. Ok, molto Perfetto. bene. A metà campo chi mettiamo? Burruchaga per forza. Gurruchaga por Forza, Platini, Platini, Matteus, Mateus por Forza E Schifo. y Schifo, sí, que llegó a semifinales, mejor jugador de Sí. Bélgica, indiscutiblemente. Maradona non lo mettiamo. No, Maradona es un buen suplente. Sì. Platini, Con? Platini tiene que jugar en ese equipo. Y Lineker, que Sí, fue máximo goleador il capocannoniere. del campeonato. Y además es una persona muy simpática, que también es importante para meterlo de titular. Chiudiamo anche noi in simpatia. Ti regalo 2 bottiglie di vino. Bueno, qué bueno, qué bueno, Merlot del Ticino. qué bueno. Grazie Jorge. Bueno, Ciao, muchísimas grazie gracias. mille. Grazie mille.